Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros asistentes al curso de Metodología de Investigación. En esta cuarta sesión, en la cual hemos tocado temas relativos a la materia en compañía de los doctores Yajaira Martínez y del doctor Carlos Miranda, quienes ya nos han estado acompañando en las sesiones previas. A nombre del licenciado Francisco Estrada Corral, rector de nuestra universidad, les damos nuevamente la más cordial bienvenida, esperando que este curso sea de provecho para ustedes y que sirva para ir estructurando de una manera más eficiente su producto de investigación, que va a servir para defenderlo frente a un jurado calificador una vez que ustedes ya lo tengan validado, y de esta manera podamos obtener el título correspondiente a la maestría de la cual egresamos. Al día de hoy contamos con la presencia de 87 egresados, de los cuales ya estamos en un proceso de estructura de titulación, de redacción científica, de investigación en base de datos, con el fin de que podamos contar con las herramientas para desarrollar nuestra tesina de una manera adecuada. Por parte de la Universidad Ciudadana no nos queda más que desearles el mayor de los éxitos, recordarles que tenemos las puertas abiertas y que estas sesiones se encuentran grabadas y disponibles para la consulta posterior de cada uno de ustedes. Me gustaría cederle el uso del micrófono al doctor Carlos Miranda, quien ya ha sido nuestro asesor en estos días, y me permito darle la presentación nuevamente. El doctor Carlos Miranda es doctor en métodos alternos de solución de conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es tutor de la Universidad Ciudadana en la asignatura de investigación educativa, en la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa. Es maestro en psicología y psicólogo por parte de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Es investigador asociado Colciencias, tutor de la maestría de la Universidad Ciudadana y de otras instituciones educativas, docente catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es miembro del Grupo de Investigación de Educación, Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad de Santander, y forma parte del Grupo de Transformación Educativa y Social de la Corporación Universitaria Americana. También es asesor editorial en distintas universidades en Latinoamérica. Asimismo, ha publicado artículos científicos en revistas indexadas y arbitradas, libros y capítulos resultados de investigación. Quiero cederle el uso de la palabra al doctor Carlos Miranda, quien va a tener con ustedes una dinámica relativa en primera instancia sobre los temas de investigación propuestos por parte de ustedes y que con mucho gusto hemos revisado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Les pido de la manera más atenta que podamos interrumpir la transmisión en nuestras cámaras, ya que se ha realizado el pase de lista. Gracias a todos y buenas tardes. Doctor, gracias. Muchas gracias al maestro Edgar. Bueno, ahí pueden ver la presentación. Es correcto. Sí. Sí, claro. Sí, ok. Entonces ya me confirmaron que pueden ver la presentación. Bueno, vamos a empezar teniendo claro que lo que nosotros desarrollamos a nivel institucional o lo que nosotros vamos a hacer a una universidad previamente, antes de llegar a trabajar con el tema de las tesis que estamos desarrollando. Entonces, cuando nosotros vamos a una universidad, nosotros vamos por 3 elementos básicos. Lo primero es aprender información, adquirir información, convertirlo en conocimiento para aplicarlo en una comunidad, en una sociedad. Lo segundo es
o lo primero, no sabemos aquí porque como esto es cíclico, es cómo transmitir ese conocimiento o y también a la vez cómo lo estamos recibiendo. La tercera arista que nosotros vamos a una universidad a hacer es el tema de generación de conocimiento que está embarcado en el tema de investigación. Entonces, en estos momentos, como ustedes ya son egresados de la maestría o están próximos a egresar, ya ustedes aprendieron a aplicar el conocimiento, ya aprendieron a transmitirlo, ahora tienen que aprender o demostrar que aprendieron también a generarlo. ¿Sí? Entonces, eso básicamente son los tres elementos que engloban las funciones sustantivas de una institución universitaria. Entonces, cuando nosotros aprendemos o cuando nosotros empezamos el proceso de formación, esta formación tiene una trazabilidad, ¿sí? Entonces, podemos empezar con la licenciatura, ¿sí? Inclinarnos por el área de aplicación, continuamos con una especialización y hacemos un impacto social y podemos llegar hasta la docencia. Por el otro lado, desarrollamos el tema de investigación y es que iniciamos con una licenciatura, estudiamos una maestría, esta maestría nos habilita como título para seguir al doctorado y empezar a desarrollar investigación y docencia investigativa. Básicamente lo que estamos diciendo es que la maestría es un título que te da camino o abre la puerta para seguir en un proceso de doctorado y poder generar investigación y docencia. Muchos preguntarán, ¿hay maestrías de profundización? Sí, hay maestrías de profundización, pero básicamente, y hay doctorados de profundización también, sí, pero en este sentido ya se generan, si bien es de profundización, también se generan conocimientos aplicativos, se genera la parte de la evaluación de los conocimientos aplicados. En ese mismo proceso podemos ver que el conocimiento también lleva un alcance o que la aplicación del conocimiento lleva un alcance. Y yo creo que ustedes pueden concordar conmigo que ustedes aprendieron con lo que aprendieron, son administradores, son sociólogos, son educadores, y aprendieron a hacer diagnóstico, aprendieron a hacer prevención, aprendieron a hacer intervención, aprendieron a evaluar y aprendieron a predecir desde su medio de formación, ¿sí? Pues lo que queremos mostrar aquí es que básicamente eso se hace, es la misma situación que la hacemos cuando generamos conocimiento, es decir, cuando desarrollamos investigación. Hay investigaciones diagnósticas, hay investigaciones interventivas, hay investigaciones evaluativas, hay investigaciones predictivas, ¿sí? Entonces, la investigación científica podremos revisarla en dos partes, tanto la básica y la aplicada. La básica, podríamos decir que no tenemos que ir a campo, pero podemos hacer procesos de revisión bibliográfica, de revisión teórica, y la aplicada es cuando vamos a una comunidad o cuando vamos a un terreno y hacemos la aplicación de instrumentos. También podríamos decir que puede ser exploratoria, es decir, que por primera vez se habló de una temática descriptiva que, como su nombre lo dice, describe los atributos o los fenómenos, los atributos de un fenómeno correlacional cuando empezamos a ver qué es lo que está generando ese fenómeno o qué variable está generando ese fenómeno. Por ejemplo, el ambiente, el clima puede estar generando impacto en la salud. Y explicativa, ¿sí? La explicativa es cuando ya explicamos la opción causa-efecto, o sea, cuando ya explicamos las razones del por qué suceden las cosas. Por último, la investigación científica se desarrolla en dos sentidos. En la investigación para la formación, que es lo que ustedes están haciendo, la parte donde nosotros aprendemos a formar, aprendemos a investigar, o donde agarramos la investigación como por así decirlo, como excusa para aprender a investigar, y la investigación en sentido estricto, que en este caso en la universidad la desarrollarían sus docentes, ¿sí? Que es la generación de nuevo conocimiento. La investigación científica
ustedes en el momento de desarrollar su proyecto de investigación, ustedes tienen una alta gama de lo que es la investigación científica. Entonces, hacer revisiones bibliográficas, hacer análisis de concepto, crear un nuevo concepto, diseñar un instrumento, validar un instrumento, baremar un instrumento, diseñar un proceso, ejecutar un proceso, evaluar un proceso. Todos esos elementos pueden ser derivados de investigación científica. Recuerden que aquí lo que estamos tratando de aprender es que lo que yo hago en mi ejercicio diario también puede ser investigativo, también puede ser generado de una investigación científica y también puede generar conocimiento científico nuevo. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente cuando conectamos lo que estamos haciendo con lo que se ha publicado, con la teoría, con las publicaciones científicas y empezamos a mostrar un poquito de cambio o un poquito de avance entre lo que está y lo que he encontrado. ¿Listo? Entonces, a este punto ya debemos estar pensando cómo vamos a elegir un tema de investigación. Y para elegir un tema de investigación, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas. Tenemos que saber por qué vamos a trabajar el tema de investigación, por qué hacemos un tema de investigación. Entonces, la investigación puede ser por encargo, es decir, que la universidad me encargó a mí a hacer una investigación, por experiencia, porque toda la vida he trabajado en esa temática y quiero seguir trabajando en ella, o quiero investigar por ella, por necesidad, ¿sí? Porque necesito hacer una tesis para graduarme, por competencias, porque realmente puede ser que yo con esa investigación pueda alcanzar algún grado más o pueda aumentar mis competencias investigativas, por emocionalidad, porque me gusta la temática, o por moda, ¿sí? El tema está de moda y hay que investigarlo, o por facilidad, que puedo acceder a la muestra, por acceso a la población, porque, digamos, voy a hacer un análisis sobre el pensamiento de los jueces. Bueno, pues yo estoy metido con los jueces y tengo acceso a tres jueces y yo puedo hacer ese análisis por acceso a la población. O por proyección, porque sencillamente yo puedo mirarme en un futuro como el experto de esa temática. Por el interés que me genera, sencillamente, esto es lo más básico. La investigación me tiene que generar interés. La investigación me tiene que generar interés para que yo no me aburra de estar leyendo un tema que a mí no me gusta. ¿Sí? Y lo otro, que por lo que podemos decidir una investigación es porque yo conozco de la temática, porque sé de la temática. ¿Listo? Cuando planteamos un tema de investigación, tenemos que plantearnos unas preguntas, tenemos que hacernos unas preguntas a nosotros y al documento. En las 2 clases pasadas aprendimos a redactar. Tenemos que también aprender a hacer una comunicación con lo que estamos escribiendo, preguntar qué fue lo que intentamos decir. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué quiero investigar de la temática? ¿En qué población la voy a desarrollar? ¿Qué quiero conocer de esa población? Lo más importante aquí, ¿a través de qué voy a conocer esa investigación? ¿A través de qué voy a conocer de esa temática? ¿A través de qué voy a investigar? ¿Lo puedo hacer? ¿Es posible hacerlo? ¿Tengo acceso a la población? ¿Sí? Y esto es importante que lo pensemos en esta época de pandemia. No podemos llegar a meternos a una aula de clase porque están solas. Cada quien está en su casa. Entonces, es importante saber si yo puedo desarrollar una investigación con población donde la población en estos momentos está ausente. ¿Cuál es la importancia de la temática, tanto para mí, tanto para la población, tanto para el aspecto teórico? Déjenme por acá. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del tema? Alguien identificar, o sea, ¿cuál es la importancia tanto teórica, tanto científica, tanto de impacto social? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de mi tema? Entonces, cuando yo empiezo a escribir esto, también tengo que me voy a los antecedentes. ¿Alguien lo ha hecho? Y si alguien lo ha hecho, ¿ha tocado la población que yo quiero tocar? ¿O ha tocado la perspectiva que yo le quiero dar? ¿Sí? Entonces, si alguien lo ha hecho, ¿por qué yo no lo puedo hacer de otra forma? ¿Sí? Y si ya alguien lo ha hecho, ¿para qué lo voy a hacer igual? ¿Qué gracia tiene hacer algo que ya alguien hizo?
Entonces, recuerden que aquí estamos tratando de generar nuevo conocimiento. Entonces, por último, lo que tenemos que preguntar es en cuál es el contexto en el que lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, hay miles de cosas que nosotros podemos trabajar y buscar el espacio donde la podemos desarrollar. Entonces, cuando encontramos una investigación básica, podemos hacer investigaciones basadas en los libros, basadas en los discursos que ya están publicados. Cuando hacemos una investigación aplicada, podemos ir a estudiar un río, estudiar una población, estudiar algo, pero que sea más, que esté en lo que nosotros le llamamos salidas de campos. ¿Listo? Entonces, en este punto ya ustedes han hecho unas propuestas de investigación. Yo me voy a permitir aquí dejar de compartir y voy a hablar precisamente, plantear el tema o hablar del tema que planteó. Vamos a empezar con Erendira González. ¿Está por ahí? Erendira González, ¿está por ahí? Bueno. Abigail Gutiérrez. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Bueno, ya me perdí. ¿Con cuál empezamos? Aquí estoy, profesor. ¿Erendira está por ahí? ¿Erendira? ¿Me puedes responder? ¿Me puedes, Erendira, hablar de tu tema de investigación, por favor? Bueno, entonces sigamos entonces con Abigail. Abigail, Sí, doctor. ¿me puedes hablar cuál es el planteamiento de tu problema o cuál es tu problema de investigación? Mire, aquí yo todavía no tengo el tema autorizado. Bueno, no sé si me lo han aceptado aún, lo he puesto. La propuesta que tenía era sobre investigar las causas principales que afectan la implementación de proyectos en los procesos de manufactura. Listo, muy bien. Aquí yo lo tengo escrito como factores que afectan la implementación de nuevos proyectos en los procesos de manufactura. ¿Sí? Así es. Entonces, ahí empezamos a ver que lo que escribiste y lo que tienes en mente es totalmente distinto en el tema del discurso. Entonces, hay que empezar a unificar el discurso. La pregunta es, Abigail, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo? No entendí la pregunta, disculpe. ¿Qué es lo que planteas hacer? ¿Cómo piensas lograr y qué es lo que quieres hacer con los factores que afectan la implementación de nuevos proyectos? Investigar las causas principales. Pues ya sea lo que ocasiona, no sé, retrasos en la implementación de proyectos, de nuevos proyectos. Listo. ¿En dónde? ¿En México, en Colombia, en Guatemala? ¿En dónde? En México. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿y de qué año? ¿Perdón? ¿De qué año? Bueno, pues es... En el 98, en la ley nueva, en la ley futura, ¿en dónde? Entonces, si te das cuenta, tu tema de investigación tiene unos elementos que hay que empezar a aterrizarlo, ¿sí? Cuando tú me hablas de factores, hay factores políticos, factores sociales, factores económicos, factores psicosociales, ¿sí? ¿De qué tipo de factores estás hablando tú? ¿Y cómo, a través de qué vas a lograr identificar esos factores? Ok. ¿Sí? Ok, esta es la cuestión que me tengo que hacer. Listo. Esas son las preguntas que te tienes que ir haciendo y que le tienes que ir haciendo a tu planteamiento del problema. ¿Estamos? Entendido. Muy bien. Entonces, recuerda la diapositiva de las preguntas, vuelve a armarlo, vuelve a preguntarlo, vuelve a aterrizarlo y cuando te manden la liga, trabájalo.
te preséntalo, ¿vale? Entendido, gracias. Muy bien. Está Elba Velázquez. ¿Elba está? ¿No está Elba? ¿Sally Chapa? Sí, buenas tardes. Sally, cuéntame cuál es tu tema de investigación. Bueno, mi tema de investigación es- tenía un nombre muy largo, pero más o menos dándolo. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, voy, lo estoy buscando. Es que apenas lo definí el lunes. Ok, Dice, recomendaciones para negocios ante tiempos de cambio, enfoque en evaluación de riesgos. listo. Te pregunto algo. ¿Recomendaciones sobre qué? ¿Sobre selección de personal? ¿Recomendaciones sobre la... O Bueno, sea, es que lo que hice fue una lluvia de ideas, por eso todavía no tengo bueno, bien formada la idea, pero en la lluvia de ideas pues están todo el tipo de medidas precautorias, contratación de seguros. bueno, entonces, eso es lo que tenemos que mirar. A ver, o sea, tú dice, recomendaciones para negocios ante tiempos de cambio, enfoque en evaluación de riesgos. Entonces, ahí la pregunta es si el subtítulo realmente no es tu tema de investigación. En el sentido es, te pregunto, hay que hacer hay que hacer una investigación para dar unas recomendaciones. Sí, ¿Y puedes dar recomendaciones sin necesidad de hacer una investigación? no. ¿Segura? Ah, bueno, si me enfoco estrictamente en los riesgos que ya existen, sí, pero por eso el título es ante tiempos de cambio, porque Listo. actualmente hay nuevos patrones de compra y consumo, ese tipo de nuevos riesgos que me generan la necesidad de recomendaciones nuevas. Y entonces te pregunto, ¿de dónde sacas tú esas recomendaciones? ¿De dónde quieres extraer tú esa información? ¿Quiénes van a ser tus informantes? Tengo pensado en entrevistar a algunos empresarios. ¿Y qué les vas a preguntar? ¿Sobre qué les vas a preguntar? Apenas voy a armar los cuestionarios, pero son referentes pues ante estas nuevas circunstancias que han atravesado algunos negocios. Bueno, entonces, ahí lo que tenemos que revisar es la evaluación de los factores de riesgos desde los empresarios, ¿sí? En tiempos de crisis. O mirar, a ver, si básicamente lo que tú puedes hacer es un análisis, ¿sí? De las percepciones que tienen los empresarios sobre los negocios o sobre el emprendimiento de negocios en tiempos de crisis. Ahora, aterriza también el tema de dónde lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer en Colombia, en México, en Panamá, en dónde? Nuevo León, ¿sí? ¿Qué tipos de negocios? ¿Sí? Negocios financieros, negocios, ¿sí? ¿Qué tipos de negocios? Negocios informales, negocios formales. Todo ese tipo de características las tenemos que dejar claras en nuestro título, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer un análisis de una evaluación de riesgo, un análisis de la evaluación de riesgo, y es preguntarle a cada uno de los autores, de los negociantes, cuáles son los riesgos que ellos evalúan. Entonces, puedes hacer un análisis de riesgo a través del discurso de los negociantes o de los... Es que sí tenía pensado enfocarme en pequeñas y medianas empresas, pero no quisiera cerrar tanto el tema. Bueno, entonces piénsate en qué punto puedes tú llegar a acceder a esta población. Si tú puedes realmente aplicarle un instrumento, aplicarle un cuestionario, una encuesta o algo que a ti te dé la información para poder lograr eso. ¿Puedes hacerlo hoy en día?
Sí. ¿Segura? ¿Las entrevistas? ¿Sí? Sí, pues igual que como estamos trabajando en este momento, en línea. Bueno, entonces, eso, si tú tienes esas bases de datos y esas cosas y puedes accederlo, muy bien. Entonces, lo que tenemos es que plantear mejor tu tema de investigación, decir cuál es la temática real, qué es lo que tú realmente quieres hacer. ¿Quieres dar recomendaciones o quieres hacer una evaluación de riesgos? Entonces, eso es lo que tenemos que aterrizar. Y no puedo hacer las dos cosas, o sea, con base en la evaluación de riesgos, es que esa es la finalidad, con base Por en la eso, evaluación de riesgos, emitir las recomendaciones. listo, pero las recomendaciones entonces no tienes que meterlas en el título. A ver, al final de las tesis siempre se hacen recomendaciones. Sí. ¿Sí? Y se hacen recomendaciones en torno a las líneas de investigación. ¿Sí? En torno a lo que tú generaste, qué es lo que generó tu investigación. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante, siempre vamos a hacer recomendaciones. Se recomienda investigar no solamente el tema de la empleabilidad, sino el tema de, no sé, de la innovación, el tema de la implementación. Y va a ser distinto si tú dices, no, pequeñas y medianas empresas, es como si tú quisieras darle la misma recomendación a un niño y a un adulto mayor, ¿sí? Es como si tú le dijeras a un niño de 5 años, de 4 años, ¿sabes qué? Tienes que ponerte el tapaboca. Diferente la misma recomendación se la vas a dar a un adulto de 60 años o de 50. Ya. El tema va a ser diferente en temas de recomendaciones. Entonces, sí debes aterrizar en qué población la vas a hacer. ¿Vale? Y entonces, eliminar del título la parte de recomendaciones y a lo mejor nada más dejar evaluación de riesgos para negocios, para X tipo de negocios. ¿Y qué tipo de riesgos tienes que haber? Pueden ser riesgos financieros, pueden ser riesgos políticos, pueden ser riesgos ¿qué? Sociales. No. Entonces, hay que definir qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ok. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Guillermo Cantú. ¿Está por ahí Guillermo Cantú? Sí, lo escucho. Guillermo, te escucho. Bueno, yo elegí un tema referente a los derechos humanos del migrante. El título es el siguiente y es el que compartí con ustedes. Es Vulnerabilidad estratégica en los derechos humanos del migrante en Nuevo León. Bueno, aquí tienes algo, ¿sí? Yo tengo el título aquí de Violaciones estratégicas en los derechos humanos del Estado de Nuevo León. Violaciones estratégicas en lo que tengo, te lo pregunto así, ¿de parte de quién? ¿Quién viola estratégicamente los derechos humanos? Básicamente siempre viene siendo la autoridad. Bueno, entonces, ¿qué tipo de autoridad? ¿La policía, la autoridad eclesiástica, la autoridad militar, la autoridad política? Ok. Bueno, entonces eso es lo que tienes que delimitar, porque ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Bueno, yo trabajé 7 años en el Instituto Nacional de Migración y pues tengo ahí la facilidad de tener contacto con las bases de datos. Y obviamente pues vienen en las plataformas digitales de la Secretaría. Bueno, entonces te pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Cómo vas a determinar que las violaciones estratégicas de los derechos humanos? Bueno, esto se realizaría por esta vía o vía telefónica, o acudiendo hacia las instancias gubernamentales e incluso algunos casos de migrantes que están en el estado de Nuevo León. A ver, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿sí? Tú que estuviste en 7 años, vamos a escoger que tú vas a ponerte con políticos. Vamos a trabajar el tema de la autoridad política. Si tú le preguntas al secretario de Integración Social, ¿usted ha violado estratégicamente los derechos humanos? ¿Tú crees que te va a decir? Claro que no. Entonces,
Pero La cuestión existe, es que la en todas las información... autoridades, en todas las autoridades existe un departamento en el cual se recaban todo ese tipo de casos. Tiene el dinero. A ver, entonces, lo que yo te propongo a ti es que tú puedes es analizar, ¿sí?, las bases de datos sobre violación de los derechos humanos y describir cuáles son los patrones de las violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿cuáles serían los resultados? La mayoría lo hace la autoridad policial, por ejemplo. De 100 casos, de 200 casos, lo hacen 100 de la autoridad policial. De los 200 casos, 50 son de la autoridad política, ¿sí? Pero lo que tú vas a hacer básicamente es una descripción de las violaciones de los derechos humanos, ¿sí? Y la base de datos, la base en migrantes, aquí tienes que decir que es en migrantes, ¿sí? Basados en las bases de datos que tú tienes, o análisis de las bases de datos de las violaciones de los derechos, de las demandas de violaciones de derechos humanos. Ahora, tú puedes decir, una persona demanda, pero sí declararon que era una violación de derechos humanos o hubo una demanda que no procedió. Bueno, eso ya lo determina la autoridad competente, o en este caso el Ministerio Público. Si es alguna violación a derechos humanos, no por que el migrante o la persona te lo diga, va a ser una violación, hasta en tanto lo determine la autoridad. Tú tienes que decidir qué es lo que vas a analizar en sí, porque si vas a analizar una persona que te diga, o vas a analizar las denuncias, ¿sí? Y puedes hacer un análisis estadístico. Se presentaron 3,000, pero nada más son procedentes 10. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que en ese punto es el que tú tienes que empezar a aterrizar tu investigación. ¿Sí? ¿Y qué tipo de migrantes? Y tienes que describir qué tipo de migrantes. ¿Son migrantes estacionarios? ¿Son migrantes de pasos? ¿Qué tipo de migrantes? ¿Sí? ¿Son migrantes en condiciones legales? ¿Son migrantes ilegales? Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿y qué tipo de derechos han sentido, esos van a ser tus resultados? ¿Qué tipo de derechos están siendo violados? ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, ¿cómo es cuestionar lo que estamos planteando? Entonces, escribamos lo que queremos investigar y empecemos a cuestionarlo. Y de ahí ustedes van a empezar a escribir y van a empezar a delimitar la temática, ¿sí? Tengan en cuenta a través de qué voy a investigar, a través de cuál es mi fuente de datos. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta el momento? Profesor, solo nada más para corroborar, en el título se le debe de agregar el lugar y el año, ¿verdad? El lugar, o sea, tienes que agregar qué población. Ajá. ¿Sí? Sí. Y en la población vas a decir si son, vamos a decir, voy a hacer un análisis de sociodemográfico de los estudiantes. ¿Pero y de estudiantes de dónde? La característica del estudiante. ¿Y estudiantes de qué tipo? Entonces, ¿son estudiantes universitarios, son estudiantes de primaria, son estudiantes de la preparatoria? ¿Sí? ¿Y de dónde? ¿De Nuevo León? ¿Chihuahua? ¿De dónde? Sí, claro. ¿Y el año también? ¿O eso y en el año en el que yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tu tesina la vas a terminar y la vas a decir, ¿sabes qué? No, es que yo agarré el año actual, ¿sí? Pero 5 años o 10 o 6 años después volvemos a ver tu tesina y no sabemos en qué año fue. ¿Cuál fue la población que agarramos? Ok, muchas gracias. Hay investigaciones que son longitudinales, que nosotros hacemos una medición. En el 2020, vamos a medir, por ejemplo, cómo era el tema de afrontamiento de crisis o el afrontamiento del duelo en el 2020, en plena pandemia, y lo vamos a evaluar a ver la misma población 5 años después o 20 años después, para ver qué tanto cambió la forma de afrontar esas crisis, ese duelo. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario. Ok, muchísimas gracias. Dígame. Profesor, buenas tardes. Sí, dígame. Yo, por ejemplo, tengo el tema original era uso de las TIC en el aula,
pero con todo esto que nos estamos viendo el día de hoy, lo quisiera afinar. Uso de las TIC en el aula a nivel de bachillerato en Nuevo León en el año 2019. ¿Es posible? Sí, pero ¿qué específicamente del uso de las TIC? Tecnologías, uso de las tecnologías, lo que es proyector, YouTube, Internet, todo lo que Sí, son las TIC. sí, la cuestión es el uso de las TICs en el aula. Tienes que aterrizar, o sea, qué tipo, en qué y qué buscas el uso de las TIC en el aula. ¿Qué buscas con el uso de las TIC en el aula? ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes empiecen a aterrizar y váyanse a las filminas donde están las preguntas y planteen un tema y empiecen a hacérselas, ¿sí? Doctor, Profesor, De todas maneras, el sábado vamos a tener un encuentro personalizado con ustedes por si tienen alguna duda, nosotros poder resolverla y poder aterrizar ya su propuesta de investigación. Gracias, muy amable, gracias. doctor, profesor, a referente mí, a lo que comentaba el compañero, es relacionado al tema. Mi tema es causas y efectos del uso de las TIC en la educación a nivel primaria en la ciudad de Monterrey en el siglo XXI. ¿El siglo XXI cuántos años tiene? Pues el siglo XXI es de 2001 hacia adelante. En este caso, pues son 19 años, 20 años. ¿Y tú puedes acceder a la información de 20 años? Mm, pues sí, en base a los libros que se han publicado. ¿Y dónde vas a encontrar esos libros? Pues en primera nos encargaron 2, 3 libros que compráramos por parte de la maestría y más aparte pues están pues el internet, las páginas que nos comentaban el día de ayer. Bueno, Entonces se me hace algo pues muy amplio, hay información, entonces no sé qué le parezca. mira, tu tema, de hecho, tu tema está muy cercano a mi tema, ¿sí? Tu tema puede desarrollarse un tema de un análisis cienciométrico sobre, ¿qué fue la temática que me dijiste, perdón? Sí, causas y efectos del uso de las TIC en la educación a nivel primaria en la ciudad de Monterrey en el siglo XXI. Bueno, eso ya está o sea, hay una temática pero tu tema puede hacerse un análisis cienciométrico sobre el uso de las TIC. De hecho, hay una investigación sobre que puedes irla buscando que se llama análisis de dominio de la e-learning, ¿sí? De la producción científica sobre e-learning, que son varios artículos Análisis que del están dominio de la educación de análisis de dominio de la e-learning. Ok. ¿Vale? maestro, Bueno, sí, profesor, sí, doctor, una pregunta. chicos, ya vamos a dejar aquí porque tengo que darle la palabra a la doctora Yajaira para que continúe la siguiente temática. ¿Y qué les parece si al finalizar todo podemos resolver sus dudas? O me la van preguntando por el chat y yo se las voy resolviendo. ¿Les parece? Gracias, Ok, profesor. perfecto. Muchas Gracias. gracias. Entonces, le doy la palabra a la doctora Yajaira, que va a hablar del tema de la delimitación de la temática y los antecedentes. Hola, buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Permítame tantito. Nada más denme oportunidad para poner la presentación. A ver. Permítame tantitito.
Bien, nada más confirmo con ustedes que sí se está presentando y le damos entrada o le damos celeridad al punto del tema de la investigación. Permítanme. Bien, una vez que, como aspectos generales, una vez que ya tienen establecido su título como el tema central y lo cual lo van a ir desarrollando en esta semana y sobre todo lo van a ir fortaleciendo una vez que ya estén de una manera personalizada con su asesor, posteriormente, bueno, tendremos que pasar a la siguiente fase que será delimitación, es decir, contextualizar el tema y antecedentes en el punto de históricos, jurídicos y científicos. ¿En qué sentido nos vamos a centrar? De primer orden, como lo acaba de manifestar hace un momento el doctor Miranda, el título debe estar de una manera clara, precisa, debe contener las categorías sobre las cuales usted va a investigar, qué es lo que piensa desarrollar, cuide mucho su gramática, las reglas de ortografía, y también mencione como característica central la población. Usted puede mencionar contexto espacial, contexto temporal y pues sobre todo manifestarlo de una manera clara, precisa, para la cual el lector, recuerde que este título lo va a recibir un cuerpo académico, del cual un tribunal, en este punto los sinodales, quienes van a atender a su tema de investigación y sobre todo empezar a vincular que este título pues se tiene que desarrollar de una parte tanto teórica como el cuerpo de trabajo del estudio que usted va a ver dentro de su tema de investigación. ¿A qué nos referimos con la delimitación del problema? Usted va a empezar, ya tiene usted desarrollado su título, lo vamos a ir viendo en esta semana, probablemente su título va a ir evolucionando, probablemente algunos de sus títulos van a cambiar, no perdiendo tanto la coherencia del desarrollo de su tesis, sino adecuarlo de una manera más específica al tema, en el tema central con el desarrollo del tema de investigación. ¿Qué va a hacer en la delimitación del problema? Prácticamente usted va a describir en un párrafo de unas 6, máximo 8 renglones, lo que usted pretende hacer con este tema de investigación, es decir, con el problema. Usted tiene que describir en ese párrafo cómo lo va a hacer, cuáles son los resultados que usted espera en esta investigación, y va a indicar cuáles son las variables que usted pretende estudiar. Recuerde que las variables, las categorías, digo, para no confundirnos en ese punto, recuerde que estas ya están insertadas en su título. Usted ya habla de variables, usted ya está mencionando cuáles son las que va a desarrollar en su tema de investigación. Por lo tanto, en ese tema, en este párrafo de delimitación del problema, usted ya menciona cuáles son esas variables que usted pretende estudiar. Están vinculadas con el título. La delimitación se debe de efectuar en cuanto al tiempo, el espacio, va a situar el problema en un contexto muy definido y usted tiene que especificar los términos concretos de las áreas de interés en la búsqueda. Va a establecer el alcance y sobre todo el tiempo y las circunstancias. ¿Cuál sería? Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se puede delimitar un problema. En un ejemplo práctico, ya ustedes lo irán a desarrollar dentro de lo que usted ya pretende su tema de investigación. De primer orden, usted tiene que verificar, determinar la selección del tema. En la delimitación del problema, usted ya tiene establecido cuál es un tema. En cuanto a ese tema, usted tiene que determinar esa selección, es decir, porque es importante o en el punto en el cual usted determinó la selección del tema. Toma en cuenta la disponibilidad de los recursos. ¿Cuáles son los recursos que usted tiene a su alcance? Yo sé que en este momento las circunstancias de estudio, es decir, a quienes realizan algún trabajo de campo, pues va a ser un tanto complejo por la pandemia y por los acontecimientos que tenemos, sobre todo en los últimos meses. Entonces, tenemos que empezar a delimitar o empezar, sobre todo, a reflexionar cuál es el punto en el cual nosotros tenemos esa disposición de recurso o de la población
de la cual nosotros vamos a llegar. Especificar con qué población quiero trabajar y especificar en qué parte de la población. Entonces, consideren esa situación en el punto de lo cual ahorita nos encontramos con esta pandemia. Por ejemplo, este es un tema de investigación, ¿sí? En este tema de investigación, usted empieza a analizar que aquí lo tengo, está dividido por colores, ¿sí? De primer orden, ¿cuál es el tema de investigación? El tema de investigación que se realizó sobre este ejercicio es hablar de los derechos procesales en grupos vulnerables desde la normativa nacional e internacional. Yo lo tengo adecuado en este punto, es un tanto jurídico, ¿sí? Entonces, a mí me interesa estudiar cuáles son esos derechos que tiene esta población, estos grupos vulnerables, y en qué contexto, en la normativa nacional e internacional. Están subrayados 3 aspectos: derechos procesales, grupos vulnerables y normativa nacional e internacional. ¿Qué quiere decir? Que esas 3 son mis categorías de estudio. Por ende, todo mi desarrollo, todo mi tema de estudio versa sobre estos 3 aspectos. Tengo que hablar y tengo que hacer un marco teórico, es decir, capítulos, soporte, temas argumentativos, teóricos y doctrinales, como estoy hablando de una cuestión jurídica, que integren o que sustenten derechos procesales, grupos vulnerables y normativa nacional e internacional. Forzosamente mi tema tiene que hablar de esas 3 cosas. Son mis 3 categorías de estudio. Es un tema que se integra de esa manera. Ahora, este párrafo es un ejemplo de delimitar este tema. Primero, ¿qué pretendo hacer? Yo me voy a contestar esas preguntas. ¿Qué pretendo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles resultados espero con este estudio? ¿Y cuáles son mis categorías de estudio? Hay 4 cosas que me voy a responder y que voy a escribir en ese párrafo. Entonces, de primer orden, tengo que poner que el punto en ese trabajo de estudio, empiezo a desarrollarlo de esa manera, en este trabajo de estudio se presenta un análisis de los derechos procesales en los grupos vulnerables en la normativa nacional e internacional. ¿Qué pretendo hacer? Contesto la pregunta. Yo pretendo realizar un análisis de los derechos procesales en los grupos vulnerables en esa normativa nacional e internacional. Segundo aspecto, tengo que contestar cómo lo voy a hacer, en virtud del cual se realiza una metodología cualitativa a través de la heurística. Elegí metodología cualitativa, eso va a ser y depende de cada uno de ustedes de cómo lo vayan a, cómo usted lo va a vincular en su tema de estudio. ¿Qué fue lo que usted eligió en su metodología cualitativa, en su metodología cuantitativa? ¿Cómo usted lo va a desarrollar? Siguiente, en este sentido, ahí ya tengo que desarrollar qué resultados espero. Se busca señalar los derechos procesales de los grupos vulnerables en los procesos judiciales. Eso es lo que se está buscando. Se tiene que señalar cuáles son los derechos procesales ante la necesidad de generar un protocolo para la atención de derechos procesales en estos grupos en protección de derechos humanos. El tema de investigación versa sobre esa problemática. La problemática es que no hay un protocolo que determine o que exista un mecanismo que determine las líneas, los aspectos que se tienen que seguir para cuidar y proteger estos derechos de esos grupos vulnerables. Entonces, esta investigación pretende llegar ahí. Esos son los resultados de los cuales se busca señalar esos derechos en virtud de que se quiere generar ese protocolo. Por consiguiente, me voy a lo final. ¿Cuáles son mis categorías de estudio? Usted ya la sabe porque yo la subrayé en la parte de arriba. Derechos procesales, grupos vulnerables, normativa nacional e internacional. Entonces, usted va a tener que hacer, lo vamos a dejar a la reflexión para ver si lo podemos ir estableciendo en los siguientes días, como vayamos estableciendo su tema de estudio. Usted ya tiene un tema de estudio que eligió, que estamos viendo en esta semana, y sobre este tema de estudio usted ya empiece a trabajar. Primero que nada, identifique cuáles son sus categorías y sobre esas categorías ya empiece usted a trabajar o empiece usted a vincular
cómo usted va a desarrollar todo el demás la demás temática de investigación. Ahora, como de primer orden usted tiene que delimitar el tema, delimitar la cuestión del problema, usted tiene que contestar estas 4 preguntas. Ordene las ideas y trate de reflexionar en qué punto cómo lo empieza usted a desarrollar en un marco, en un párrafo de aproximadamente 6 renglones. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Sí, una pregunta, disculpe. Ahorita anteriormente estábamos hablando sobre algunas variables que incluye lo que es el título de la tesis. Por ejemplo, aquí estoy viendo que dice los derechos procesales en grupos vulnerables desde la normativa nacional e internacional. Perdóneme, no lo escuchaba. ¿Me comenta, tiene alguna duda? Exacto, sí tengo una duda. Mi duda va enfocada hacia las variables que debe de contener el título de la tesis. Ajá. Ahorita hemos estado comentando y dando retroalimentación a algunos compañeros sobre algunas variables que debe de contener, por ejemplo, el lugar de los hechos o a investigar y el año. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo que dice, un ejemplo, los derechos procesales en grupos vulnerables desde la normativa nacional e internacional. Perdóneme que lo interrumpa, no tanto siempre tiene que estar el año. Ok, entonces mi pregunta va... El año, perdóneme, nada más le voy a hacer una sugerencia. Si usted pone el año, está bien en el punto de delimitar o vamos a decirlo, de especificar más el punto de la investigación, pero no realmente tiene que estar el año. Digo, la realidad es que yo le voy a compartir yo le comparto este ejemplo. No es tanto que el interés sea determinar solamente en por ejemplo, 2011, 2015, 2016. A mí me interesa toda la normativa nacional y toda la normativa internacional. Así es. Por ejemplo, exacto. Yo me podía preguntar, bueno, ¿desde qué empresas privadas, federales, en qué estados? Bueno, mi pregunta más allá, bueno, la voy a hacer más enfocada. ¿No debe de incluir todo lo que hemos estado retroalimentando hasta ahorita? ¿Cómo que no debe? Sí debe, sí debe. Sí debe. Todos los aspectos que se han estado señalando hasta este momento, todos se tienen que considerar. Entonces, ¿debe de incluir año y lugar? Eso, el lugar, sí. El año depende de lo que usted quiera investigar. Si me interesa poner un año, el año a mí me fortalece en el punto de no, vamos a decirlo, de ser más específico en mi tema de estudio. Yo puedo decir que mi estudio, como usted lo menciona, lo quiere hacer una empresa privada solamente en el año 2019. Cierra la investigación. Usted no va a hablar antes del 2019, no va a hablar después del 2019. Para eso me sirve especificar el año, pero no quiere decir que siempre lo tenga que poner. Le fortalece en el tema de investigación. Es correcto. Le pregunto por qué mi título, un ejemplo, bueno, más bien ya está definido como implementación de estrategias de calidad. Así está, se definió hasta el día de ayer, pero ahorita con la implementación pienso agregarle implementación de estrategias de calidad en las empresas privadas. Es correcto, no es necesario agregar el año y lugar, ¿verdad? Yo primero le preguntaría, si yo soy su tutor, usted está hablando de estrategias de calidad, ¿para qué y en dónde? Le preguntaría yo, ¿de qué le sirven esas estrategias de calidad? Pues bueno, serían diferentes variables. ¿Pero para qué las quiere usted, esas estrategias? ¿Para los empleados, para los compradores, para la empresa, para prevención o para ventas? Sí, bueno, sería para compradores, ventas y estrategia de marketing. Bien, pero usted quiere implementar esas estrategias porque usted quiere fortalecer la venta. Es correcto. Entonces, no es tanto que sea implementación, sino serían las estrategias de calidad no sé si específicamente lo va a hacer en la privada
¿Lo va a hacer en una empresa privada? Sí, sería la implementación en empresa privada, pero a través de autoridades, es decir, ya de marcos jurídicos, disposiciones ya federales que están establecidas, o sea, reglamentos. Bien, todo eso usted lo va a vincular, solamente tiene que empezar a limitar esa cuestión del tema, como ya se los explicó el doctor Miranda, lo puede hacer de esa manera y luego ya en el desarrollo del cuerpo del trabajo, empezar a establecer cómo usted lo piensa implementar, porque quiero entender que si usted está diciendo que lo va a implementar es porque quiere llegar a ese objetivo de ventas o lo que usted está pronunciando en este momento. Yo lo que le puedo decir es que conforme vayamos avanzando, usted vaya tomando nota en este sentido, y el sábado, que ya veamos la agenda un poco ya más personalizada, podamos darle atención específicamente a su tema de estudio. Perfecto, muchas gracias. Bien, continuamos. En ese sentido, una vez que ya lo delimité, que ya delimité el problema, voy a irme a los antecedentes del problema. Ustedes ya tienen ahorita un tema, ya lo pensaron. Escuché ahorita también en la anterior exposición, algunos ya mencionaron aproximadamente como cuáles serían los aspectos que se pretenden estudiar. Entonces, igualmente el compañero que acaba de mencionar ahorita, ya tenemos que empezar a reflexionar o a identificar cuáles son los antecedentes del problema de investigación, ¿sí? En ese punto, como yo ya estoy identificando, como ya tengo establecido cuáles son los antecedentes, usted ya tiene que empezar a determinar cuál es esa información que tiene más relevante respecto a ese tema de estudio y empezar a clasificar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este punto? Usted tiene que empezar a considerar que los antecedentes a mí me sirven para empezar a pronunciar o para empezar a sustentar por qué yo estoy haciendo ese tema de investigación, ¿sí? ¿Por qué yo elegí ese tema de investigación? ¿Por qué es importante para mí ese tema de investigación? Como yo ya determiné un tema de investigación, voy a volver a hablar del ejemplo que yo determiné aquí, como esos derechos procesales de grupos vulnerables en esa normativa, es tanto porque yo identifico que hay un problema, que esta población no tiene esa protección. Por lo tanto, yo pretendo llegar ahí, a ese protocolo. Entonces, mi aspecto a considerar es que yo tengo que determinar cuáles son esos aspectos, esas antecedentes del problema, ¿sí? ¿De dónde saco yo que existe ese problema? Es la primera pregunta que me voy a hacer. Yo sé que muchos de ustedes determinan una investigación por la experiencia, por la observación, por alguna situación, por cuestiones a veces de circunstancias y demás, pero no puede quedar solamente en ese sentido antecedente del problema. Nosotros tenemos que sustentarlo. Ahora, me voy a ir un poquito más rápido en ese punto para poder darle celeridad a la presentación. Los antecedentes del problema, usted tiene que clasificarlos de 3 aspectos: antecedentes históricos, antecedentes jurídicos y antecedentes científicos. ¿Sí? Usted ya tiene un problema, es decir, usted ya tiene delimitado un tema, por lo tanto usted sabe lo que va a investigar. Entonces empieza a investigar cuáles son esos antecedentes de ese problema que usted eligió como tema. O en todo sentido, el tema de investigación que usted va a desarrollar en esta tesina. Entonces empiece a verificar estas 3 cuestiones: antecedentes históricos, antecedentes jurídicos y antecedentes científicos. ¿Qué voy a hacer en el antecedente histórico? Lo recomendable es que usted tenga aproximadamente 2 antecedentes de cada uno de ellos, históricos, científicos y jurídicos, ¿sí? Usted se va a ir, ¿qué antecedente histórico hay sobre ese problema? ¿Qué lo llevó a usted? Usted ya hizo una revisión de literatura. En ese sentido, en esa revisión de literatura, porque usted ya empezó a generar, empezó a robustecer su tema de investigación, usted ya tiene establecido aproximadamente quiénes han hablado de ese tema. Probablemente ya hubo gente o hubo científicos, teóricos, libros y demás que hablan del mismo problema que usted está investigando en este momento. Entonces, tenemos que empezar a tomar nota de estos antecedentes
históricos. ¿Por qué? Porque van a fortalecer mi tema de estudio. Igualmente, el antecedente jurídico. ¿Qué normativa me fortalece? ¿Qué normativa manifiesta que yo puedo sustentar? ¿Cuáles son, en este punto, las variables o las categorías? ¿Cómo los puedo vincular? ¿Qué aspectos normativos existen? Si hay una cuestión de práctica jurídica, es decir, de la realidad a lo jurídico, y sobre todo en la jurisdicción municipal, estatal o universal. Una pregunta, doctora, aquí. ¿Todos los trabajos deben llevar una parte de antecedentes jurídicos? Es decir, ¿es aplicable a todos los temas? No nada más tiene que ver con la ley, sino con la normativa de ciertos organismos. Así tendría que tomarlo en cuenta, digo, porque si hacemos temas de iniciativa privada en donde no tengan que ver esta parte, tendrían que ser normativas de organismos o reglas de secretaría. Por ejemplo, reglamentos internos. Aunque sea una iniciativa privada o una empresa privada, todas tienen algún reglamento y tienen algún sustento en el cual argumentan, vamos a decir, la línea jurídica. Podemos hacer una investigación. Oye, ¿cuáles son los reglamentos que tenemos aquí? Está vinculada a la Secretaría de Educación Pública, está vinculada a la Secretaría, a la Secretaría a las cuestiones del ambiente, ¿sí? Es decir, usted... Inclusive a la Profeco, si estamos hablando... Perdón, se me fue el audio. Hablando de productos o servicios. Ah, claro. No se preocupe. Inclusive a la Profeco en cuestión de servicios, ¿verdad? Usted lo puede mencionar. Perfecto. Y si estoy hablando de Profeco, estoy hablando de derechos. ¿Sí? Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Ahí lo empezamos a vincular. Ahora, si tengo un antecedente municipal, si tengo un antecedente estatal, si tengo todavía tratados internacionales, ¿sí? En este punto, digo, no voy a profundizar tanto en la cuestión de decir, de especificar cada tratado internacional, digo, porque son demasiados. Aquí lo único que puedo decir en paréntesis es, México es Estado parte de las Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros estamos vinculados a todos los, vamos a decir, a todos los tratados que expiden las Naciones Unidas. Y si yo empiezo también a buscar mi tema vinculado a algún tratado internacional, lo voy a poner ahí, ¿sí? Por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está vinculada hasta el derecho a la educación, está el derecho a la familia, quienes tengan que hacer algún tema de estudio, derecho a las personas privadas de la libertad, o sea, hay en las cuestiones de la pobreza, en las cuestiones... Doctora, disculpe, ¿y en los antecedentes se cita o nada más se menciona? ¿O también se incluyen citas de la normativa y todo eso? Todo se cita, okay. Porque estos antecedentes que son históricos, jurídicos y científicos son los que argumentan o sustentan, vamos a decir, el por qué usted está haciendo ese tema de investigación. Muy bien, y aplica el mismo formato que ya nos habían explicado de los párrafos y de la cita y de todo eso, ¿verdad? Así es, todo lo va a hacer en APA, todo lo va a hacer en APA. Sí. Ya, quería saber si esto era igual que de la otra misma, si se redactaba de la misma forma que ya nos habían comentado. Sí, todo se va a redactar igual. Ok, muy bien, muchas gracias. Doctora, bien. Una pregunta. Dígame. ¿Los antecedentes sirven para fundamentar el problema y delimitarlo? Para fundamentar el problema, pero si usted lo quiere delimitar, también lo puede vincular de esa manera, porque puede decir, desde hace, por ejemplo, que su tema de investigación tenga los últimos 10 años, usted puede buscar antecedentes históricos de hace 10 años, nada más, y puede fortalecer ese punto de la delimitación, pero realmente el porqué del antecedente del problema es para sustentar específicamente, como la palabra lo indica, el problema, es para eso. Entiendo, mencionar los antecedentes hace constatar que el problema ha estado ahí, por eso se le sigue estudiando. Sí, y es por eso que se busca proyectarlo en estos 3 aspectos, históricos, jurídicos y científicos, para que usted pueda fortalecerlo de esa manera. Las referencias que se toman de los antecedentes, me refiero a las referencias bibliográficas, ¿pueden ser parte después del marco teórico?
¿Cómo? Lo que usted tenga en antecedentes, por ejemplo, si habla de alguna reforma, no sé, o como, claro que puede fortalecerse, sí se va a fortalecer en su marco teórico, porque si usted está hablando, incluso, bueno, yo la verdad es que siempre doy una recomendación, pero esa es recomendación que doy yo a mis alumnos. Como se fortalece un marco de antecedentes generales regularmente en el tema, vamos a decirlo, que en el capítulo, en la variable 1, vamos a decir lo que usted está hablando ya de ese tema, voy a decir yo aquí, de los derechos vulnerables, que es mi primer categoría de estudio. Yo empiezo hablando, y regularmente siempre lo hago de esa manera, de antecedentes históricos o la génesis de los derechos vulnerables. O sea, yo ya estoy hablando ahí de la historia, pero ahí vinculo todo lo jurídico con lo científico y con, vamos a decir lo que es todo un marco normativo, pero es la línea porque, bueno, es un tanto muy jurídica. No quiere decir que ustedes no lo puedan hacer. Al contrario, si ustedes siguen una línea igual, donde siempre hablamos también de contextos históricos, ahí lo puede vincular y toma como referencia lo que ya haya mencionado dentro de estos antecedentes. Entonces, sí, la respuesta es sí, se vincula. Enterado, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a terminar con este ejemplo para darle la palabra ahorita ya al maestro Edgar. Sé que estamos en tiempo y mañana vamos a continuar con los demás ejercicios. Este es un ejemplo de cómo se dividieron los antecedentes históricos, jurídicos y científicos del tema del ejercicio que puse en un inicio. Si recordamos el tema es derechos vulnerables, los derechos vulnerables. Se me fue los derechos fundamentales de los grupos vulnerables en la normativa nacional e internacional. Por lo tanto, estoy hablando de derechos procesales, grupos vulnerables, normativa nacional e internacional. Es un ejemplo un tanto más práctico. Lado izquierdo, ¿cuál es el contexto histórico? Estoy hablando desde la época de los romanos se ha determinado ese contexto histórico y se ha evidenciado que ha habido demasiadas violaciones hacia a esta población, ¿no? Cuando hablo de grupos vulnerables, ya digo, bueno, se tendría que especificar cada una de las poblaciones de grupos vulnerables, que en el tema de estudio yo lo determino en mi marco teórico. Luego en la columna de en medio podemos especificar cuál es el marco jurídico. Nos dimos aquí a la tarea de verificar cada uno de los tratados internacionales que vinculan o fortalecen sobre todo la normativa internacional para bajarla a la nacional de los grupos vulnerables y sobre todo lo que vincula ese derecho que tienen todas estas poblaciones. Y luego ya se habla de un contexto científico un tanto más práctico en decir qué autores han hablado sobre esto, sobre estos estudios o sobre estas reflexiones cuando hablamos de derechos procesales en grupos vulnerables. Entonces, uno de los autores manifiesta que, bueno, ha habido preocupación en esos derechos procesales porque estos grupos o estas poblaciones han sido olvidadas por en el aspecto de la protección de las garantías de los derechos fundamentales y más. Entonces, así se ha vinculado estos tres aspectos vamos a decirlo, en 3 párrafos, ¿sí? Porque yo hablo, no tengo que decir antecedentes jurídicos, antecedentes históricos, antecedentes científicos. Lo empiezo a redactar de tal manera que el lector y usted mismo se va a dar cuenta que está haciendo esta distinción. Entonces ya estoy hablando que usted debería de tener, ya tiene un párrafo de limitación y acto seguido, usted ya tiene entonces los 3 antecedentes de lo que establece en su tema de investigación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí para darle continuidad al proceso aquí con el maestro Edgar? Bien. Sí, pues tengo una duda. En los antecedentes históricos tiene usted una cita del 2002 y en la clase pasada nos dijeron que las citas solo podían ser de 6 años hacia adelante, hacia atrás. Es una recomendación.
¿Es válido en los antecedentes históricos referirme a 1990 y citar autores de 1900 de otras décadas, por ejemplo? Siempre y cuando usted mencione, vaya, la fortaleza es que si lo haga de 5 años atrás, pero mi tema de investigación era necesario hablar de ese año 2002. Vaya, el ejemplo que le acabo de poner aquí solamente tiene una referencia. Es una cuartilla específicamente de antecedentes históricos. Eso ya va a depender de su tema de investigación. Si su tema de investigación es un tanto externo, claro que usted puede tener una cuartilla con antecedentes históricos, lo más fuerte que sea de hace 5 años, pero no le afecta el hecho que tenga una referencia del 2002 cuando fortalece 10 del 2005, de hace 5 años a la fecha. Doctora, buenas tardes. Gracias. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí. Disculpe, por ejemplo, si la tesina está en base a educación, ahí se tendría que tomar en cuenta los 3 antecedentes históricos, jurídicos y científicos. Sí. O nada más basarnos en científicos. No, todo. Necesitaría yo primero saber cuál es su problema para poder orientarla en su tema. Entonces, eso lo podemos hacer el sábado en la agenda que tenemos proyectado para el sábado. Pero lo que yo le puedo decir desde ahorita es que usted ya puede empezar a investigar, no sé, si estoy hablando de violencia escolar en el contexto académico, busco antecedentes históricos, 2010, 2015, 2019 o 2015 a la fecha, lo que tenga como un antecedente en violencia escolar, ese es un ejemplo, y luego yo me voy al ámbito de la jurídico, artículo 1 de la Constitución, donde me habla del derecho a la educación, tratados internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego busco la cuestión de los antecedentes científicos. Empiezo a buscar en alguna base de datos donde existan estudios que me ayuden, si estoy hablando de violencia escolar o para prevenir la violencia escolar, cuáles serían esas estrategias en la prevención de la violencia escolar. Si estoy hablando de educación, desconozco yo su tema para poder orientarla directamente en lo que usted quiere proyectar. Aquí lo que le puedo decir es que en la agenda del sábado lo podemos ver de una manera personalizada. Ok, gracias, doctora. Gracias. Entonces, le doy la palabra al maestro Edgar y de todas maneras estamos aquí en la mañana, el día de mañana que terminaría yo la exposición y luego ya el viernes el doctor Miranda. Gracias. 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 Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a la doctora Yajaira Miranda, a la doctora Yajaira Martínez y al doctor Carlos Miranda. Vamos a proyectar a continuación los lineamientos para la elaboración de tesina. Corroboro que se esté proyectando el documento. Es correcto, sí se está proyectando. Así es. Gracias. Correcto. Ok. Este es el documento que les va a llegar vía correo electrónico. Voy a solicitar que el día de mañana por la mañana, si la coordinación correspondiente nos apoya en dicho sentido, pudiera hacerse en esa manera. Los lineamientos para la elaboración de tesina consisten, este documento les explica a ustedes paso a paso cuáles son la estructura que debe tener dicho proyecto. El primer punto, que es el que
causa más interés, es la extensión del mismo. Se piensa en una estructura de entre 50 a 100 páginas, excluyendo la portada, la dedicatoria, los agradecimientos y la bibliografía. La bibliografía o referencias y en este caso los anexos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entregar? 5 juegos del proyecto en pastadura, un disco en formato PDF y una presentación en PowerPoint de 15 a 30 diapositivas. Esto en el supuesto de que se lleve a cabo de manera presencial. En el caso de que se lleve a cabo de otra forma, a ustedes se les va a estar realizando una sesión informativa específicamente con estos puntos sobre cuáles serían los entregables en físico que ustedes realizarían. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Bien. Todo bien. Ustedes contarán con un asesor metodológico. Cuando menos, contarán con 3 reuniones de seguimiento para la elaboración de su producto de investigación. Es requisito para su entrega contar con el visto bueno del asesor metodológico. Estas sesiones se van a llevar a cabo de manera preferente vía videoconferencia, al igual que todas las sesiones que se llevan a cabo, se graban, esto para efectos de minuta. Si fuera en formato presencial, pues se llenaría una minuta en físico con las firmas correspondientes. El documento se presenta por capítulos. Estos incluyen el planteamiento metodológico, los capítulos teóricos, resultados, conclusiones, discusiones, futuras líneas de investigación y referencias. Primero, elementos previos al producto de investigación, la portada. Toda portada tiene una estructura formal y se ejemplifica de esta manera. Este es un ejemplo de una portada tal cual que tiene que tener su trabajo de investigación. Debemos seguir el mismo formato del formato de los lineamientos, profesor. El título tiene que contar con una extensión de menor a 20 palabras, con la tipografía que se enumera. Tiene que contener de manera clara y precisa las categorías sobre las cuales se van a investigar, mencionando las características de la población, contexto espacial y temporal en caso de que se requiera, que es un planteamiento que ahorita salió como parte de esta asesoría, y el título debe estar acorde a la formulación del problema. Posteriormente a la portada, continúan los agradecimientos, posteriormente la dedicatoria, son distintos, y la tabla de contenidos, que no es otra cosa más que el índice. Posteriormente una introducción, que es una narración breve, clara y precisa, en las cuales ustedes van a explicar cuáles son los objetivos específicos y generales de la investigación y su finalidad. El objetivo de esta introducción es familiarizar al rector con el propio problema y la importancia en el campo científico. Posteriormente, ya una vez que terminamos estos elementos previos, continuamos con el capítulo 1 de la tesina, que es la metodología de la investigación en forma. Aquí es donde nosotros ya entramos con los elementos que los asesores han estado describiendo en cada una de las sesiones: la delimitación, los antecedentes, el planteamiento del problema, cuáles son los elementos que tienen que tener, una pequeña descripción acerca del mismo, también en qué consiste el planteamiento, les comentaba, el problema, hacer la pregunta de investigación, la justificación de la investigación, los objetivos, diferenciándose entre general y específico. En este documento que ustedes van a tener a la mano y sus asesores, viene paso a paso cuál es la descripción de cada uno de los elementos. Continuamos con la hipótesis y las variables correspondientes, diferenciándose en independientes, dependientes y extrañas, que lo van a ver en las posteriores sesiones. El diseño metodológico, que no es otra cosa más que el tipo de metodología que se va a aplicar, si es cuantitativa, cualitativa, su propio diseño, y
Posteriormente continuamos con el marco conceptual, que es un catálogo de conceptos, definiciones acerca de las variables. Posteriormente continuamos con el marco teórico. El marco teórico ya la estructura teórica, el sustento de todas aquellas teorías, enfoques, investigaciones con los cuales se valida el proyecto, el estudio. Este marco teórico se encuadra en capítulos, que ustedes lo van a ver más a detalle, y consiste en 3 capítulos principalmente, el de la variable 1, la segunda variable y la unión de las 2 variables anteriores. Posteriormente, quiero dejar este apartado a los asesores para que lo expliquen con mayor detalle. Posteriormente pasamos al capítulo de los resultados, que es el capítulo 5, que consisten en resultados, conclusiones y recomendaciones. La diferencia principal entre un resultado y una conclusión es que el resultado es el propio producto de investigación debido de la unión de las variables desde un punto de vista personal, científico e incluso positivista, mientras que las conclusiones y recomendaciones son las líneas que se pueden seguir para futuros trabajos de investigación. Posteriormente continuamos con las referencias, que también ya las hemos visto, que es en normativa APA, edición 6, y los anexos. Es importante que algo que mencionó el doctor Carlos ayer acerca de la cantidad de referencias, siempre se busca tratar de nutrir en la mayor medida posible nuestro trabajo de investigación. Si vemos algún producto tipo tesina, tipo tesis, podemos ver que en cada una de las páginas se hacen hasta 3 o 4 referencias de distinta bibliografía. Entre más referencias contemos dentro de nuestro trabajo, nuestro sustento teórico va a ser más firme. En este sentido, también se enumeran las características y el formato de nuestra tesina. Tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra 12, interlineado 2.0, justificado, citado APA, los márgenes 2.54, sangría 5 espacios y pues en las entregas en físico en papel bond blanco. También se enumeran los encabezados, el tipo de encabezados que se incluyen dependiendo si son capítulos, si son subtemas, en fin. En caso de que se utilicen viñetas, qué tipo de viñetas, qué tipo de numeración también se incluye, y recomendaciones generales para el desarrollo de su producto. Ejemplos de referencias bibliográficas, ejemplo de portada, ejemplo de la estructura formal de la tesina, enumerándose por capítulos. Asimismo, tenemos que firmar una declaración de autenticidad y cesión de derechos, ya que como parte de los procesos de investigación, estamos hablando que son trabajos inéditos, originales y de autoría propia. El no cumplir con estos requisitos sería una situación delicada para nosotros como sustentantes, ya que estaríamos en un tema de plagio intelectual o plagio académico. Ejemplo de una tabla de contenidos, que les mencionaba que es el índice. Ejemplo del tipo de encabezado de tablas, tipo de encabezado de gráficas, el tipo de texto que se pone debajo de las mismas y por último pues ya la autoría de parte de la universidad. Es importante, repito, que estos lineamientos estarán en propiedad de ustedes, en propiedad de sus asesores, como tal documento de dominio público. Entonces, si era mi intención que ustedes ya conforme van estructurando más los temas de este propio seminario, pues ya estén más familiarizados con los temas. El día de mañana vamos a realizar la agenda
de las asesorías del sábado para ir estructurando quiénes son y cuánto tiempo se les va a dedicar a cada uno de ustedes. Esto no implica que ustedes no deban poner atención a los temas que se vayan a seguir realizando el día de mañana y el día viernes, porque va a ser más complicado llegar sin una noción de lo que nosotros queremos realizar a la asesoría. Y aquí la intención es generar un acompañamiento para que ustedes tengan el camino y la ruta segura a llegar. Les repito, y los asesores han sido muy enfáticos en esto. Aquí la intención es mostrarles a ustedes una ruta para completar este proyecto de una manera segura y concreta. Sin embargo, ustedes son quienes determinan el tiempo en el cual se va a realizar. Nosotros como universidad y por indicación de nuestro rector es brindarles a ustedes el acompañamiento, el seguimiento que ustedes necesitan y no dejarlos sueltos en este proceso que los lleva a su titulación, y que el producto que ustedes generen sea de prestigio tanto para ustedes como para la propia universidad. Lo que nosotros vayamos desarrollando como parte de nuestro proceso formativo ya es algo que al final del día nos va a dejar un aprendizaje e incluso un desarrollo, y el que podamos nosotros elegir nuestro tema, tanto donde nos desempeñamos profesionalmente o de nuestra experiencia o de los avances que ya tenemos dentro de nuestra maestría, pues nos asegura ya que ustedes estén más encaminados y más comprometidos con estos pasos. Quiero agradecerles a todos el tiempo. Cuentan de igual manera iniciamos el día de mañana con las dudas que tengan al respecto. Les voy a pasar la liga de asistencia para que ustedes puedan integrar nuevamente su tema de investigación, y los asesores me están solicitando los antecedentes y el título, antecedentes, delimitación. Y antecedentes. Hoy vamos a incluir título, delimitación y antecedentes. Antecedentes históricos, científicos y jurídicos. Serían antecedentes históricos y científicos y jurídicos. Recordemos, es una aproximación, ¿ok? Aquí la intención es de que nos vayamos fogueando con lo que nosotros vamos a realizar, y para que el lunes nosotros ya lleguemos con una idea más clara en el proceso de elegir a nuestros asesores. Recordemos que Coordinador, te va a mandar. Y el lunes a las 7 de la tarde para ir eligiendo, ir conociendo el pool de asesores o el comité de asesores con el que cuenta la universidad, y de acuerdo a la afinidad con el perfil o del proyecto que nosotros queramos elaborar, pues ya nos acerquemos a ellos. Se les va a pedir que integren 3 opciones, porque en dado caso, pues naturalmente un asesor no puede ver a los 80 alumnos, sino que tiene una cantidad fija, y en dado caso, pues para platicar con ustedes de manera personal y decir, ¿sabes qué? Queda el maestro, este otro maestro o este otro, o quieres elegir a alguien más, ¿ok? Prosigo a darles la guía, 1 minuto por favor, y a tomar la lista de asistencia. Si podemos activar nuevamente nuestras cámaras, si son tan amables, y todavía no activamos micrófonos.
Hola. Ok. Muy bien, compañeros, ya se realizó el pase de lista de manera virtual. Les entrego la lista de asistencia. ¿Me confirman, por favor, que esté habilitada? Sí, coordinador, gracias. Ok, nada más denme un minuto para también verificarlo yo, por favor. Disculpe, profesor. Coordinador, una pregunta, buenas noches. Sí, adelante. Un minuto, Sí. por favor. Nada más, antes de comenzar con las dudas, voy a dar término a la grabación para que sea únicamente del curso. ¿De acuerdo? La Liga de Institución 3,